Y debemos de tener en cuenta que no todo es revelación. La palabra revelar es quitar algo. En Apocalipsis es descubrir algo. Apocalipsis es revelación. La palabra es, en griego, es revelación. Y algo que tenemos que aprender, ¿verdad?, es que Dios quiso revelarse al hombre. No de rebeldía, Quiso darse a conocer al hombre, a la humanidad. Quiso darse a conocer porque el hombre estaba perdido. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le dio una revelación de lo que él era. Se dio a conocer a Adán y Eva. Dice que se paseaba en medio del huerto, platicaba con ellos, así como platicamos usted y yo, así como usted me está escuchando, ellos lo escuchaban. Pero se destruyó todo eso por causa del pecado, y Dios utilizó la revelación general, ¿verdad? Se le llama así, para darse a conocer al hombre. Usted dirá, ¿qué es la revelación general? Ahorita lo vamos a estudiar. El hombre no buscó a Dios, sino Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, en su gran compasión, dijo: voy a buscarlo y voy a darme a conocer al hombre, al ser humano, a la mujer, al joven, al niño. Y lo hizo a través, lo hace, ¿verdad?, a través de lo que llamamos revelación general. Hay una revelación general que es a través de la historia. Dios se revela a través de la historia. Dios se revela al hombre a través de la naturaleza, y Dios se revela al hombre en su misma naturaleza. O sea que Dios se da a conocer a la humanidad a través de la historia. Dice Daniel 2:25, se lo voy a leer. Daniel 2:25. Si tiene usted Biblia, puede buscarlo, ¿verdad? Si lo busca rápidamente, qué bueno, y léalo conmigo. Los pasajes que yo les voy a dar, porque así es la forma en que nosotros aprendemos. Dice: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: así he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Dice la palabra que Dios pone y quita reyes. En Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, Dios le reveló lo que iba a hacer con Nabucodonosor. Lo quitó, porque Dios es el que tiene poder para quitar a los gobernantes, a los reyes. Dios obra en la historia humana. ¿Sabía que Dios obra en la historia humana? Y Dios, a través de la historia en el mundo, está dándose a conocer a la humanidad que no tienen el evangelio. Se da a conocer a ellos. Los gobernantes, hay algunos que hacen leyes en contra de Dios. Dice el salmista: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los reyes piensan cosas vanas? Dice: vamos a quitar nuestras cadenas de él y nos vamos a liberar de Dios. Dice que él se reirá desde los cielos de ellos. Dios pone gobernantes para cumplir sus propósitos. Puso a Nabucodonosor para cumplir sus propósitos, puso a Ciro para cumplir sus propósitos. Un rey mundano que no conocía a Dios, no lo conocía, pero Dios lo puso, lo llevó al trono para que fuese de ayuda y de bendición a Israel. Algún día todos los gobernantes del mundo van a dar cuenta delante de Dios de lo bueno y de lo malo que hicieron, si actuaron con justicia o injusticia. Van a dar cuenta delante de Dios. Hasta el gobernante más chiquitito, desde el agente municipal hasta los presidentes poderosos de los países. Pero Dios interviene en la humanidad. Él pone un gobernante, ¿para qué? Para que sea de bendición y su palabra corra.
Y de esa manera se da a conocer a las naciones. ¿Por qué cree que Israel todavía sigue ahí? ¿Por qué cree que Estados Unidos todavía está ahí? ¿Por el presidente Donald Trump? Porque Dios lo pone. Puede ser que sea un impío, sí, puede ser que sea un impío, pero Dios interviene en el mundo a través de la historia, a través de los gobernantes. Dios permitió que Estados Unidos, fíjese, Dios permitió que Estados Unidos se formara para que Latinoamérica, Centroamérica, América del Sur, todos los países fueran alcanzados por el Evangelio. Porque salieron los americanos llevando la palabra hace años. Ahorita ya no tienen tanto empuje y tanta fuerza, pero lo hicieron. Trajeron el Evangelio. Andaban en sus avionetas tirando folletos en los pueblos donde no dejaban entrar el Evangelio. Construyeron templos. De hecho, pues acá vinieron a construir templos en muchos países. Porque Dios intervino, ¿verdad? Interviene en la historia del hombre, en sus gobiernos. De esa manera se revela al hombre. También Dios se revela a través de la naturaleza. El Salmo 19 que leímos es un salmo muy hermoso, muy bonito. Dice el salmo, si usted lo lee bien, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es poesía hebrea. El salmo es poesía hebrea. Es la forma en que está escrito, en forma de poesía. Nosotros conocemos poesía de mexicana, ¿verdad? Tal vez algunos se sepa, algunos no. Pero en la escuela, por lo menos, o cuando vamos a un evento cívico, escuchamos poesía mexicana. Pero los salmos, cantares, proverbios está escrito en forma poética. Pero poesía de otro país, poesía hebrea o israelita. Y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Pone a los cielos como si fuera una persona que va a contar una historia. Y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se revela a la humanidad a través de la naturaleza. Las montañas, el cielo, las estrellas, la luna, el sol, fueron hechos, ¿verdad?, para anunciar que hay un creador. Fueron hechos para anunciar que hay un Dios, que hay un creador, que hay alguien. Porque nosotros ahorita tenemos la palabra, la Biblia, pero hay algunos que no lo tienen. Hay algunos que no les llegó el Evangelio, o algunos que a la par de la vida de Abraham, en otras civilizaciones, en otros países, o en nuestro México, cuando Abraham allá en Israel o allá en Palestina en Ur de los Caldeos, estaba recibiendo el llamado a buscar a Jehová. Acá en nuestra tierra ya existían seres humanos también, acá donde vivimos. Pero ellos no recibieron un llamado, una voz así. Pero sí tenían las montañas, tenían el sol, tenían las estrellas, para anunciarles que hay un creador, que hay un Dios vivo, que hay un Dios que hizo todas las cosas y que ese Dios se tenía que buscar. El hombre se equivocó. ¿Por qué? Porque en vez de buscar al creador, buscaron la creación. Miren, en la actualidad el hombre sigue equivocado. En la tele aparece anuncios de brujos que dicen las estrellas, o en programas de televisión. ¿Qué nos dice la estrella? No, nos dice que las estrellas del zodiaco, que no salgas este día, no hagas negocios este día, porque no vas a tener éxito en los negocios, porque hoy es
dice la estrella Capricornio, creo, no, algo así, que te va a ir mal. Y hay gente rica, hay gente de clase media, y hay gente también que carece, ¿verdad?, de conocimiento secular, que se deja guiar por esas cosas, se deja guiar por esas cosas, se está dejando guiar por las estrellas. El mundo de hoy en día se ha equivocado. En vez de buscar al Creador, en vez de buscar al Creador para que dirija sus vidas, para que tengan vida, buscan las estrellas, buscan la creación para que oriente sus vidas. Dios fue tan bueno que no dejó sin un testimonio a las naciones gentiles que no conocían a Dios. Por ejemplo, Hechos 14:15, se lo voy a leer. Dice: y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes. Somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dice, bueno, le dice el apóstol Pablo, en el pasado, en las edades pasadas, en las generaciones pasadas, el año que haya sido, los dejó que anduvieran como querían. Vivían sin ley, hacían lo que bien le parecía, lo que era correcto para sus propios pensamientos. Pero aún, dice el apóstol Pablo, Él no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea, Él no dijo a la humanidad, bueno, pues hagan lo que quieran, no, sino que dice, sin testimonio, haciendo bien, hizo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. Le dice Pablo a los de Iconio, le dice, bueno, miren, en otro tiempo, en otras edades, ustedes anduvieron como quisieron andar en sus propios caminos, no los caminos de Dios. Aún así, Dios no los quiso dejar sin testimonio. Dios no los quiso dejar sin que ustedes no supieran de Dios, sino que Dios estaba ahí. ¿Y cómo Dios estaba ahí? Dios estaba ahí dándoles lluvia, dándoles tiempos fructíferos, dándoles sustento, alimento. No porque vivieran bien o estuvieran bien. No era por eso. No porque a esas personas, es que por eso es que la gente no sabe, ¿verdad? Hay hermanos que ni saben también. Dicen, no, es que Dios, le dicen al inconverso, Dios está contigo, porque mira, te va bien. Eso es mentira. No. Sino, si tiene buena cosecha, sus animales están, vende las cosas, tiene sustento, el inconverso, es porque hay un testimonio de que hay un Dios creador, que hay un Dios que tiene compasión de las criaturas, porque el sol sale para buenos y malos, sale para buenos y malos. Y le dice, llenando de sustento y alegría vuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos buscaran al Creador. Porque Dios pone la creación. Tenemos
una ley, la de la siembra y la cosecha, la ley de las naturalezas, el ciclo del agua, llueve, crecen los árboles. Bueno, ahí está el testimonio de que Dios es real. Dios es real. Últimamente han habido muchos terremotos. Hubo un terremoto en Colombia, Venezuela, hubo muchos muertos en Venezuela, Colombia. Y ahí hubo testimonios de hermanos que llegaron a vivir, aún estando sobre losas, sobre casas. Dios les dio una oportunidad de vivir y muchos murieron. Japón. ¿Qué nos quiere dar a entender el Señor? Usted ya lo sabe. Usted dice, son señales de que Cristo viene. Son señales. Pero el inconverso, el que no conoce de Cristo, el que no conoce la Biblia, Dios está hablando a ellos. Y Dios sigue hablando a través de lo que le llamamos la revelación general, algo general que utiliza el Señor. Las cosas hechas revelan a Dios. Dice Romanos 1:20. Dice 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mucha gente va a morir, está muriendo hoy, va a morir mañana y sin Cristo. Pero no hay excusa, porque también tienen la naturaleza. Hay lugares remotos, hermanos, remotos. Lugares donde no le llega el evangelio, no le llega la palabra. Pero también tienen la naturaleza para que busquen a un creador. Porque las cosas hechas revelan a Dios. No hay excusa para las personas. El problema es que se han equivocado. Saben que hay un Dios, pero no conocen al verdadero Dios. Saben que hay un Dios. Algunos sí saben. Bueno, Dios lo hizo. La gente de allá te va a decir, Dios lo hizo. Pero no lo conocen. No lo conocen. El mismo Dios que tiene usted, que tenemos, ellos no lo tienen. Porque hay muchos dioses. Hay muchos dioses. Nosotros por la misericordia de Dios, hemos encontrado al verdadero Señor. Ellos no logran distinguir. ¿Por qué? Porque terminan adorando árboles, terminan adorando ídolos. Agarran y cortan una rama, el yeso, y hacen un ídolo y lo adoran y le piden. ¿Por qué? Porque no logran entender. Ellos creen que están buscando al verdadero Dios, y para colmo llegan personas y dicen, no, pues es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios que adoran ellos que adoramos nosotros. Nuestro Dios es diferente. No es el mismo. Dos, también Dios se revela a través de la naturaleza del hombre. Se da a conocer a través de la naturaleza, a través de lo que nosotros hemos sido hechos. Tenemos alma, tenemos cuerpo, tenemos espíritu. Fuimos hechos a la imagen de Dios, usted lo sabe. Pero la imagen no fue quitada totalmente cuando el hombre pecó. Miren, el hombre en el jardín del Edén, les decía a los hermanos que el hombre no sabía de la tristeza. No sabía de la tristeza. No sabía del dolor en el jardín del Edén. No había dolor, no había tristeza, no había muerte, no había enfermedades, no había nada. Era perfecto. No había nada de eso. A causa del pecado se vino todo eso. Se vino el odio, la envidia, el rencor, por causa del pecado. Pero el hombre al principio fue hecho a la imagen de Dios. Pero la imagen de Dios en el hombre no fue quitada totalmente. Dice Romanos capítulo 2,
versículo 14, 15, se lo voy a leer. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, dice, porque los gentiles que no tienen ley, o sea, los gentiles no tenían mandamientos como los tenían los israelitas, no tenían ninguna ley. Dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley para sí mismos, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de ley escrita en sus corazones. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea que en el hombre quedó escrita una ley que Dios dejó al principio, cuando el hombre fue creado sin pecado, y quedó escrita en su corazón. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Miren, el hombre fue hecho a imagen de Dios. La imagen no fue quitada totalmente, quedó en su corazón una ley deteriorada, no al 100%. Ellos tienen conciencia moral, tienen actos morales, actos de conducta, o podemos decirle, ellos tienen acciones buenas. Los que no tienen a Cristo tienen acciones buenas. Hay gente que hace acciones buenas. Cuando está enfermo, dice un hermano: no me vinieron a visitar los hermanos, pero vinieron los inconversos. Lo apoyaron. ¿Por qué? Porque hay una ley escrita en sus corazones. Porque esa ley está ahí, los lleva a hacer acciones buenas. No significa que sean salvos, pero los lleva a hacer acciones buenas. Por eso la imagen de Dios en la humanidad, miren, todavía los detiene de la autodestrucción. Todavía los detiene de la autodestrucción. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera borrado totalmente la imagen de Dios en los corazones del hombre? Si de por sí mata cuando se llena de odio por venganza. Imagínense, aún Jesucristo dijo: vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. El secuestrador preocupa por su familia. El narcotraficante a sus hijos los ayuda y ayuda a personas. Aunque no tienen a Dios, hacen acciones buenas, porque todavía quedó un poquito de la imagen de Dios en sus corazones. Pero ¿sabe qué? Están perdidos, porque el pecado obstruye esa ley. El pecado obstruye, ¿verdad? El pecado entenebrece el corazón de ellos. Por eso cuando quieren hacer lo bueno, a veces no lo hacen y se pierden. Miren lo que dice Romanos: pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice que sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, en su razón empezaron a decir: bueno, sí, Dios, hay un Dios, pero yo creo que Dios es así. Empezó por ahí un filósofo: yo creo que Dios es así. Por ahí un matemático empezó a decir: yo creo que Dios es así. Por allá un agricultor empezó a decir: yo creo que Dios es así. Entonces
se envaneció y su corazón fue entenebrecido, dice. O sea, su corazón se puso negro, porque el pecado entenebrece el hombre. Aunque vea la creación, vea eclipses, vea terremotos, vea una noche estrellada, lo más hermoso, aunque vea las montañas, vea las aves más hermosas, aunque vea las cascadas más hermosas, vea el cielo azul infinito, el mar. Cuando allá por Cancún, por el Caribe, ¿verdad? Creo que es parte del mar del Caribe, se ve los peces, la arena blanca. Va usted en el barco, en el ferry, y ve los peces así, claritos. Algo hermoso, hermano. La luna, el sol. Pero ¿sabe qué? Aún con eso no puede, con su conocimiento de este mundo, ver a Dios. No puede. Se equivoca. Algunos dicen, es que San Isidro nos manda la lluvia. San Isidro. Hacen de San Isidro un Dios. Ahora más se sume más en la oscuridad. Si va usted le dice, no, Dios está contigo. Dios está contigo. Y se va creyendo que Dios está con él. Yo estoy bien. Cuando no es así, se envanece en su razonamiento. Dice que su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios. Hay muchos sabios. Escribe Pablo a los romanos. Los romanos eran influidos por los griegos. Tenían un conocimiento tremendo que se utiliza hasta en las universidades. Principios matemáticos, lógicos. Pero tanto este tipo de personas, tanto la gente que siembra, que vive aparte, también ha generado un poco de conocimiento, tiene un conocimiento práctico de la tierra, más si ya están grandes de la vida. Pero ese conocimiento de este mundo, el conocimiento de este mundo, no puede llevarnos al conocimiento del verdadero Dios. Tienen conocimiento de cómo construir, hacer aparatos, medicinas, o tienen conocimiento para la siembra, tienen cosechas, tienen conocimiento para resolver problemas de la mente del hombre, pero no pueden con ese conocimiento encontrar al Creador. No han podido encontrarlo. Y es que no pueden encontrarlo, aunque tengan la naturaleza enfrente de ellos, aunque por dentro saben que hay cosas que están haciendo que son malas, o hacen cosas buenas. No basta, no puede, porque el pecado no los deja. Es ahí donde Dios dijo, bueno, no puede, ya les dejé todo un mundo hermoso y no puede. Dios intervenía en la historia, quitaba y ponía reyes, y aún así no veían a Dios y no encontraban al verdadero Dios. Entonces dijo, voy a enviar a mi hijo. Voy a enviar a mi hijo. Y mandó a su hijo. A eso se le conoce como la revelación especial. La revelación especial es a través de Jesucristo. No hay otro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a Juan 1,
nos habla del verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se va a Génesis. Y ustedes han leído, ¿verdad? Pero yo me quiero ir al versículo 14 nada más. Dice el versículo 14: y aquel verbo, el que estaba allá en el Génesis con el Padre creando, porque dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Estuvo 6 días trabajando, creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Estaba creando todo para que preparar algo perfecto para el hombre, para que el hombre pudiera comer, para que el hombre pudiera vivir, para que el hombre pudiera estar como bien. Lo creó Dios con Jesucristo, a través de Jesucristo. Por eso es el verbo, la palabra. Jesucristo es el verbo que estaba allá en el principio. Y dice el 14: y aquel verbo, dice, fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Miren, Dios, acuérdese usted, en el desierto le hicieron un tabernáculo a Dios, una tienda, y bajaba. Cuando bajaba Dios, se llenaba de la gloria de Dios y era visible, lo veían. A tal grado que los israelitas dijeron: Moisés, no vamos a poder hablar con Dios, habla tú con él. Y Moisés entraba, y Dios dijo: voy a hablar con Moisés. Pero cuando bajaba la gloria de Dios en el tabernáculo, los israelitas lo veían, y veían hablando que entraba Moisés y que hablaba con Dios, y estaba en medio del campamento, porque significaba que Dios estaba en medio de ellos. Ese canto de Jehová está en medio de ti, poderoso. Y donde al campamento que lo movían, porque iban en el desierto, siempre estaba el tabernáculo y tenía sus panes, y ahí estaba el incienso, porque Dios estaba ahí. Pero Dios se quiso revelar al hombre, y lo hizo a través de su Hijo. Y el verbo se hizo carne y habitó. Jesús habitó. La palabra en griego es kenosen, que es la misma palabra que se habla cuando se dice hizo tabernáculo. O sea que Jesús hizo tabernáculo en el mundo. Él bajó, pero se hizo carne, se hizo humano. Jesús es personal. Dios es un Dios personal. O sea que Dios se le puede conocer. A la naturaleza no te va a hablar, pero a Dios, a Jesús sí se le puede conocer. Ayer estábamos allá en Díaz Ordaz y le decía al Señor el viernes que le voy a predicar a las personas, porque la mayoría es pura gente inconversa. Y preparé sobre la mujer samaritana. Pero la mujer samaritana, fíjese que estaba esperando al Mesías, al Cristo. Jesús habla con él y le dice que pues toda su vida. Y la mujer dice: pues nosotros esperamos al Cristo. Y él le dijo: yo soy el Cristo, al que esperan. Ella creyó en él, fue personal. Ahora se fue corriendo a avisarle a los demás samaritanos, diciéndole que había encontrado a Jesús el Cristo. Y los samaritanos, cuando
Jesús se quedó con ellos 2 días, hablando con ellos, enseñándoles. Le dijeron a la mujer samaritana: ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Ya no creemos por lo que tú nada más nos dijiste. Ahora creemos que Él es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Dios es un Dios personal. ¿Lo podemos conocer? No lo vimos. No lo vimos. Pero ¿cómo sabemos de Él? Yo no viví hace 2000 años. Yo no vi los milagros de Jesús. Pero ¿sabes cómo lo llegamos a conocer? A través de su palabra. Y dice: y el verbo y la palabra se hizo carne. A través de su palabra, a través de la Biblia, podemos llegar a conocer a Dios. No se puede conocer a través de la naturaleza. Sí te da indicios, te dice: bueno, busca un creador, pero el hombre en la actualidad, ¿cómo va a encontrar al creador? Y dice: ¿cómo oirán? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a saber que hay un Salvador si no tienen esto? Por eso Dios dejó su palabra. La revelación especial es Jesucristo. La revelación es su palabra, es la Biblia, hermanos. Es la Biblia. Y la Biblia es comprensible. Su palabra es comprensible. Se entiende su palabra. Es sencilla. La ley de Jehová es perfecta y hace sabio al sencillo. Es la Biblia. Dios se comunica a través de la Escritura. Dios se comunica a través de la palabra de Dios. Miren, tal vez en lugares remotos. Hay un testimonio, no lo he encontrado hace muchos años. Creo que 19, 20 años nos pusieron ese testimonio de las cosas que Dios hacía cuando llegaba el evangelio a los pueblos. Cambiaba totalmente. Pero hay un testimonio de uno de Alaska, y dice que hacía viajes astrales porque era brujo. Se salía de su cuerpo y hacía viajes astrales, y en esos viajes astrales se topó a unas personas y había una puerta y le dijo: ahí no puedes entrar porque necesitas a Jesús. Regresó de su viaje astral y estaba pensando. Con el paso del tiempo llegó un misionero. Llegó el misionero, llegó a predicarles el evangelio y les llegó a presentar a Jesucristo, y le abrió y les enseñó sobre la puerta, que Jesús era la puerta, Jesús era el camino. Entonces esa persona entendió la palabra, entonces conoció a Jesucristo. No hay otra revelación porque puedas conocer a Dios a través. Mire, si tú quieres saber cómo es Dios, los de allá afuera tienen un pensamiento de Dios, y todos tienen un pensamiento diferente. Pero nosotros los cristianos sí sabemos cómo es Dios. Primero, porque hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y nos da su Espíritu Santo. Segundo, porque aquí está escrito cómo es Dios y lo que Dios quiere para tu vida. Dios se comunicó a través de la Escritura. Esta Biblia fue escrita en hebreo y griego, dos lenguajes que nosotros no hablamos, pero ya está traducido al español. Ahí en la Biblia hay mandamientos, hay ejemplos y hay principios.
Hay lenguaje figurado y lenguaje literal. Un lenguaje figurado es, por ejemplo, lo que yo les leí: los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día emite palabra otro día. ¿A poco hablan los cielos? No hablan, pero están hablando en lenguaje figurado. Y el lenguaje literal, cuando habla en lenguaje literal, es siempre, por ejemplo, obedecer en la Biblia es literal. Ahí no le vas a buscar si hay lenguaje figurado o no. Es literal. Fue escrita, ¿verdad? Escrita, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo dejó? Hermanos, ¿se pone usted a pensar por qué Dios dejó la Biblia escrita? ¿Por qué Dios dejó la Biblia escrita? ¿Sabía usted que por más de 1500 años fue escrita la Biblia? Por 40 autores. Unos eran reyes, unos eran conocedores, unos eran campesinos, unos eran agricultores, unos eran sacerdotes de diferente clase. Pero 40 autores en más de 1500 años se pusieron. ¿Cómo es que tienen el mismo tema? Hablan de lo mismo. Hablan de Dios y lo que Dios quiere para su vida. Hablan de la redención. Hablan de Jesucristo. Porque es Dios el que nos dejó su palabra. No se pusieron de acuerdo. Imagínense, uno que vivió 100 años y el otro que vivió 500 años. No se alcanzaron a conocer. Pero ahí es lo divino de la Biblia. Fue escrito. Le voy a decir por qué fue escrito. Miren, porque Dios dejó una norma objetiva. Dios dejó una norma. Su palabra es una norma es una ley para nuestras vidas. Es una ley. Si usted quiere obedecerlo, lo va a obedecer. Si no quiere, no lo obedezca. Pero un día esta norma, esta palabra te va a juzgar. Van a abrir los libros, van a sacar la Biblia del Señor. Mira, acá fallaste. ¿Por qué? Fue escrita porque Dios dejó una norma objetiva. ¿Qué es una norma objetiva? Norma es una regla. Norma es una ley. Objetiva porque es independiente de opiniones y creencias. Mire, Dios dejó escrito esto porque esta palabra es independiente a tu creencia. Porque algunos tienen diferentes creencias. Cuando vienen del mundo tienen creencias. Platiqué con un hermano de un hermano y dice: no, esos pájaros, decía mi mamá que esos pájaros son los muertos. Son los muertos, ¿por dónde andan ahí? Esa es su creencia. Bueno, está bien, puede que venga al culto y acá esté, y pasen años y se siga su creencia. O usted tiene una opinión. Dice usted: es que Dios es bueno y Dios va a perdonarme todo lo que yo hago. Me ama mucho y me va a perdonar todo. Dios es bueno. Ese es tu pensamiento, ¿no? Que Dios te va a perdonar todo. Sí, perdona todo. Pero si te arrepientes. Ahora, hay algunos que tienen conceptos de Dios. Es que yo creo que Dios es así. Bueno, eso es lo que crees. Pero eso es lo que crees. Pero mira, hermano, acá está la palabra de Dios. Acá está. Para que usted deje de creer cosas que no son correctas y se base de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra. Por eso es que Dios dejó una palabra escrita, una norma, una ley, una regla. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una experiencia, ¿verdad? Subjetiva. Una experiencia subjetiva es como la persona interpreta las cosas. Hay personas que dicen: es que yo la interpreto así, porque así me pasó a mí. Bueno, así te pasó a ti, pero pues no porque te pasó a ti significa que así Dios lo enseña.
Por eso siempre nos vamos a la palabra. Porque imagínense que Dios no hubiese dejado la palabra escrita. ¿En qué cosas estuviera la iglesia? Si hubiera un desorden. Unos dirían, no, es que yo creo que Dios es así, es que yo soñé así ayer, y es que yo tuve un sueño, yo vi esto, y yo vi el otro, y creo que Dios es así, porque yo así lo experimenté, porque yo así lo vi, porque yo así lo soñé. Bueno, entonces si fuera un caos. Por eso el Señor dejó su palabra escrita. ¿Para qué? Para que usted y yo no me equivoque, para que usted no se equivoque y para que yo no me equivoque. Estaba viendo un evangelista. El evangelista decía que él estaba enfermo, y de repente tuvo una visión. Su esposa veía la visión. El evangelista Dios lo usaba con paralíticos, oraba y levantaba, y estaba acostado y su esposa veía. Dice, ¿qué ves? Le dice a su esposa, yo veo un ángel. Y su esposa como que se movía así, como que porque estaba viendo la visión, y le dice a Dios, Señor, permíteme ver lo que está viendo mi esposa, abre mis ojos espirituales, quiero ver lo que está viendo ella. Y de repente dice que vio a ese ángel, pero lo vio como una mujer, con su cabello hasta acá. ¿Y sabe lo que él dijo? Le dijo, en el nombre de Jesús te reprendo, espíritu maligno. En el nombre de Jesús, vete, te ato y vete en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Se fue. Él en ese momento quedó sano. Y el hermano dice, ¿sabe por qué, hermano? ¿Por qué lo reprendí? Porque en su palabra no está escrito que haya ángeles mujeres. No está escrito. Es a través de la palabra. Por eso Dios la dejó escrita, para que no nos equivoquemos. Usted debe tener mucho cuidado. Por eso debemos leerla, aprenderla. La continuidad, ahora, por ejemplo, la dejó escrita porque tiene que haber continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunos dicen, bueno, ¿por qué el Antiguo y el Nuevo? Porque el Antiguo permite comprender con mayor claridad el mensaje de redención. Los dos son necesarios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos. Porque si no, nada más tuviéramos la mitad y dijéramos, es que el Antiguo Testamento es de los judíos, nosotros cristianos nos quedamos con el Nuevo Testamento. No, los dos testamentos nos permite ver con claridad el mensaje de redención. Por ejemplo, si usted lee la carta de Hebreos, usted no va a entenderlo sin el Pentateuco, los escritos de Moisés. Fue escrita porque conserva las verdades. Fue escrita, hermanos, porque conserva las verdades que se le dijeron a David, las verdades que se le dijeron a Moisés, las verdades que aparecen en el Génesis, esas mismas verdades que aparecen en toda la Biblia, se siguen conservando para que usted y yo las podamos ver y la podamos aprender y la podamos vivir.